La última charla es acerca de tratamiento sistémico y concretamente nuevas dianas terapéuticas en cáncer de endometrio. La doctora Eva María Guerra, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y que también es amiga y también muy implicada dentro de GEICO a nivel de reclutamiento, y una gran, pues nos va a terminar esta primera mesa. Muchas gracias, Eva. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia, al doctor Rivera por la invitación y, bueno, y especialmente también a Ana de Juan, que tengo como referente en la oncología ginecológica y como amiga también. Y bueno, pues os voy a hablar de las nuevas dianas terapéuticas en cáncer de endometrio. Aquí un poco el esquema de la charla, en la que básicamente os voy a hablar de la nueva clasificación que ha venido derivada de la publicación de los resultados de TCGA y cómo a través de estos datos también se han identificado los pathways principales donde se está dirigiendo la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos en cáncer de endometrio. A modo de introducción, Javier ya os ha explicado gran parte, pero bueno, comentar que el cáncer de endometrio es un tumor que está aumentando su incidencia por los factores epidemiológicos a los que está asociado, como la obesidad, la diabetes, y siendo cierto que se diagnostican la mayoría en estadios iniciales, hasta un 15-20% de estos estadios iniciales pueden presentar una recaída. Y una vez que tenemos una recaída o una enfermedad metastásica de inicio, pues la supervivencia a los 5 años cae drásticamente, estando en una mediana en torno a 7-15 meses, con lo cual se impone la necesidad urgente de nuevas terapias. El tratamiento actual que tenemos para la enfermedad avanzada es la quimioterapia, siendo la primera línea pues carboplatino taxol. Sabemos que los dobletes tienen más porcentajes de respuesta. Y este es el esquema que se ha venido instalando últimamente por datos de eficacia y por un perfil de toxicidad favorable. Más allá de la primera línea, pues no hay ninguna segunda línea claramente establecida. Se utiliza la monoterapia con un porcentaje de respuesta en torno al 4-22%. Luego tenemos también la posibilidad de utilizar hormonoterapia, donde tenemos principalmente los progestágenos, y la relegamos fundamentalmente a tumores endometrioides de curso indolente, y tampoco tenemos una segunda línea claramente establecida como podemos tener en la mama. Uno de los principales problemas que teníamos con el cáncer de endometrio era pues que la heterogeneidad de los pacientes y no poder clasificarlos por grupos de riesgo de una forma clara y coherente, hasta que llegó Buchmann, que vino a establecer esta clasificación dicotómica entre tipo 1 y tipo 2, y que la verdad que nos cuadraba bastante bien. En los tipo 1 teníamos fundamentalmente los tumores endometrioides de bajo grado, de curso indolente y asociados fundamentalmente a factores con consecuencia final con un exceso de producción de andrógenos, de producción de estrógenos en el organismo, obesidad, diabetes. Y en esta clasificación, además de factores morfológicos y epidemiológicos, se integraban también factores biológicos, y se vio que en los tipo 1 fundamentalmente teníamos mutaciones en PI3K, ARID1A y inestabilidad de microsatélites. En los tipo 2 se englobaban ya los pacientes, las histologías serosas de alto grado. Eran pacientes que no tenían por qué tener obesidad, mujeres más jóvenes, y en principio aquí se identificó fundamentalmente mutaciones en P53 y en ER2. Y bueno, pues nos pusimos muy contentos porque nos cuadraba bastante bien, pero sin embargo empezábamos a ver que no se ajustaba del todo, que había pacientes de bajo grado, estadios 1, que presentaban recaídas muy agresivas, y pacientes serosos que también tenían mutaciones en PI3K. Y gracias a la publicación del TCGA, pues que ha establecido 4 subgrupos, digamos que nos encaja un poquito más y empezamos a ver con un poquito más de claridad la situación del cáncer de endometrio. En este estudio pues secuenciaron en más de 300 pacientes de cáncer de endometrio, y ellos identificaron 4 subgrupos con factores pronósticos y factores biológicos concretos. Identificaron el subgrupo poliultramutado, que se caracterizaba por tener una alta carga mutacional y mutaciones
fundamentalmente en POLE, en PT, en PI3K, y aquí podíamos incluir a los endometrioides y grados 1 y 3 y con un pronóstico excelente. O sea, en todos los estudios que se han ido publicando no se ha encontrado ningún estadio avanzado en el subtipo de POLE. Después, el subtipo con inestabilidad de microsatélite, con este perfil mutacional en PT, en PI3K, endometrioides y con un pronóstico intermedio. Copy number low, también con un pronóstico intermedio, endometrioides fundamentalmente, y luego copy number high, en el que se incluían serosos y endometrioides de alto grado, y con mutaciones en P53 y PI3K también, y caracterizado por baja carga mutacional. En principio, esto también ha dado pie al desarrollo, identificar las principales pathways donde desarrollar o dirigir las nuevas terapias, y vamos a hablar de las principales vías donde se están desarrollando fármacos. En cuanto al tratamiento hormonal, pues la primera línea fundamentalmente son los progestágenos. Ya, sin embargo, tenemos nuevos fármacos en estudio y en desarrollo, como los inhibidores de la aromatasa, el anastrozol. Tenemos algún estudio con fulvestrant, en el que se demostró mayores respuestas en pacientes con receptores de progesterona positivos que en receptores de estrógenos. Tenemos estudios con BN83495, un inhibidor irreversible de la solfatasa esteroidea, impidiendo la formación de esteroides. Hay estudios fases 2 en marcha, o este nuevo fármaco, la onapristona, que es nuevo antagonista de los receptores de progesterona tipo 1. Todos estos estudios están ahora mismo en desarrollo. Tenemos también estrategias de tratamiento hormonal utilizando los inhibidores de ciclinas, que, como sabéis, en cáncer de mama ya se han aprobado. Y el racional para esto es de que fundamentalmente en carcinomas endometrioides hay una expresión elevada de CDK4 y se piensa que es un evento temprano en la transformación neoplásica. Tenemos un fase 2 en reclutamiento que utiliza letrozol asociando palbociclib o placebo, y en este caso en pacientes con tumores endometrioides y con receptores de estrógenos positivos, y esta misma réplica, pero en este caso con ribociclib. Y pues a ver si con esta estrategia podemos todavía potenciar los resultados del tratamiento hormonal. En cuanto a la siguiente vía donde se están desarrollando fármacos, la vía de PI3K-AKT, no os la voy a explicar porque tiene una complejidad enorme. Simplemente haceros hincapié en un par de datos que puede ayudar a entender por qué están fallando o por qué están siendo un poco decepcionantes los resultados de los estudios con estos fármacos. Esta vía se activa inicialmente por la activación de receptores tirosinquinasa, que activa a PI3K, que a su vez produce la fosforilación de fosfatidilenoinositol bifosfato a trifosfato, y esto está regulado negativamente por PTEN. Esto produce la activación de AKT, que a su vez activa a mTORC1, que activa a mTORC2, que activa a su vez, hace una retroalimentación positiva sobre AKT. Y haceros hincapié que a su vez mTORC1 produce una regulación negativa de la vía. Fármacos que se están estudiando en esta vía, que como veis es muy importante en el cáncer de endometrio, que está presente en todos los subtipos identificados por el TCGA, y que los propios autores del TCGA dicen que es en el tumor que de lejos se han identificado más mutaciones en cualquiera de los factores implicados en esta vía. Tenemos inhibidores específicos de las isoformas de PI3K, tanto de la subunidad catalítica como reguladora, paninhibidores de todas las subunidades de PI3K, inhibidores duales de PI3K y mTOR, inhibidores de mTORC1 y mTORC2, inhibidores de AKT, los inhibidores de mTORC1, y la metformina, que ya vemos cómo enlaza con esto. En principio, los estudios que se han hecho con inhibidores de mTOR, en concreto todos estos que ampliamente conocidos, Everolimus, Tenserolimus, que bloquean mTORC1, porcentajes de respuesta pobres, en torno a un 11-20%.
¿Cuál fue el siguiente paso? Hacer combinaciones de los inhibidores de mTOR. Aquí os traigo ejemplos. En este caso se utilizó everolimus asociada a letrozol y en este caso los porcentajes de respuesta aumentaban hasta un 40%, con lo cual, bueno, pues es una estrategia que hay que seguir, en la que hay que seguir indagando, o en este caso asociando la quimioterapia. Se usaban 3 ramas asociando bevacizumab, tensirolimus o isabepilona con bevacizumab. La adición de tensirolimus no fue superior a ninguna de las otras ramas. Fue superior la rama en la que se asoció bevacizumab. Y en este otro caso, combinación de bevacizumab con tensirolimus con una respuesta pues aceptable. El problema fue la toxicidad con fístulas gastrointestinales, perforaciones intestinales, y con lo cual esta combinación a día de hoy no es implementable en la clínica. ¿Y qué más estrategias? Pues los paninhibidores de PI3K, que podíamos pensar que si estamos bloqueando más puntos, pues nos van a dar más éxito terapéutico, y fijaros la pobreza de los resultados, 6% de respuestas, o inhibidores duales de PI3K y mTOR con lo mismo, porcentajes de respuesta muy bajas, en torno al 6%. Bueno, ya discutiremos posteriormente, pero bueno, un poco cuáles han sido los problemas por lo que se han encontrado han sido tan decepcionantes estos resultados. Otra vía que se ha visto que está alterada en tumores de endometrio, pues tienen alterados los receptores tirosinquinasa, que son claves en regular el desarrollo y progresión del cáncer de endometrio. Los principales receptores a los que están sobreexpresados o alterados y a los que se han dirigido los nuevos fármacos, el EGFR. En este caso, pues tanto los estudios con erlotinib, gefitinib, trastuzumab, lapatinib, porcentajes de respuesta ya lo veis, 0% con trastuzumab y 12% en el mejor de los casos con erlotinib. Hay que decir que no era población seleccionada, no eran pacientes en los que tuvieran amplificados o sobreexpresados estos receptores, había mezcla de pacientes, y los estudios en marcha pues ya se están realizando pues constatándose alteración de estos receptores, en este caso ensayos con TDM1 y afatinib. Todo esto en marcha. La vía del EGFR también se pensó que podía ser interesante bloquearla, dado que se detectan mutaciones en torno al 10-16% de los adenocarcinomas de endometrio. Y en este caso se hizo este estudio de dovitinib, en el que identificaban pacientes con mutación en FGFR, aunque también se incluían pacientes no mutados, y se identificaron respuestas en ambos grupos, pero no las suficientes como para pasar a la segunda fase del estudio. En cuanto a otro receptor que parece muy interesante y que liga un poco con los factores epidemiológicos del cáncer de endometrio, es el receptor asociado a la insulina. En este caso, pues son pacientes que tienen obesidad, elevación de los niveles de insulina y sobreexpresión de este receptor, y la metformina se ha visto que desregula la expresión de IGFR, y además provoca la inhibición de mTOR, que a su vez está implicado también en el metabolismo celular y en las alteraciones mitocondriales. Pues bien, la metformina actualmente se ha visto que tiene pues, resultados preliminares muy buenos y que se asocia con una mejora en la supervivencia en el cáncer de endometrio. Estudios que se están llevando a cabo en los que participa la metformina. Os comento este fase 2 que se publicó ya en el 2016. En este caso usaban la asociación de everolimus, letrozol y metformina en pacientes con endometrio avanzado, y en principio objetivaron porcentajes de beneficio clínico de hasta un 66%, con lo cual una estrategia a seguir testando en el futuro. Y así mismo, hay estudios en marcha junto con quimioterapia, paclitaxel y carboplatino, y estudios confirmatorios de esta actividad inicial que se vio asociando la metformina a inhibidores de mTOR y a inhibidores de los receptores hormonales. Otro nicho, otro lugar donde poder desarrollar los nuevos fármacos en cáncer de endometrio es a fármacos dirigidos a bloquear la angiogénesis. La angiogénesis ya sabemos que está implicada en
en la progresión, migración y desarrollo de metástasis de los tumores, y estos son los principales factores de crecimiento, VGF, PDGF, FGF, que a través de sus receptores pues, provocan como consecuencia final un aumento de la angiogénesis y de la proliferación. También tenemos, como os he comentado, otras vías implicadas, la vía del PDGF a través de la unión a PDGFR y la vía del EGFGR. Aquí os pongo también una tabla resumen de los principales estudios que se han desarrollado con terapia antiangiogénica. Tenéis cientos con receptores, o sea, pequeñas moléculas tirosinquinasa. Destacar en los que más actividad se ha visto, como es el cediranib, con respuestas de en torno a un 12%, el lenvatinib y el bevacizumab. Con bevacizumab, este estudio se publicó en el 2015, en el que las pacientes con recaídas se randomizaban a recibir carbotaxol o carbotasol junto con bevacizumab, y se vio que las pacientes que recibían bevacizumab tenían mayor supervivencia libre de progresión y mayor supervivencia global, siendo los datos inmaduros y no alcanzándose la significación estadística. Están en marcha también estudios con bevacizumab. Os comento también este estudio con aflibercept, en el que se cumplió el endpoint del estudio, que era la supervivencia libre de progresión a los 6 meses. Sin embargo, ¿cuál es el problema que se vio en este estudio? La toxicidad, con mucha toxicidad cardiovascular, y hubo también muertes tóxicas, y también tenemos que tener en cuenta que son pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con lo cual usar estos fármacos pues hay que tener mucha precaución, y nos encontramos con el problema de las toxicidades. Y comentar este estudio también con lenvatinib, porque ha dado lugar al desarrollo ha sido un poco el compañero que se ha elegido para combinar en otra estrategia que os voy a comentar posteriormente, y es porque se vio que este fármaco por sí solo ya tenía porcentajes de respuesta altos, en torno al 14%. El lenvatinib es un inhibidor tirosinquinasa de los receptores VGFR, FGFR, PDGFR, RET y KIT. En principio, el racional para usar los inhibidores de PAR en el cáncer de endometrio, pues se ha visto que aquellos que tienen pérdida de PTEN, que ya habéis visto que es un evento que está presente en la mayoría de los subtipos de cáncer de endometrio, principalmente en los endometrioides, pues se ha visto que tendrían desregulación de RAS51, y cuando usamos inhibidor de PAR, al estar alterado RAS51, pues producimos el efecto de la doble letalidad sintética y la célula muere. En este estudio, además, en ratones, se vio otro elemento interesante en esta vía, y es que cuando se deplecionaban los niveles de estrógenos, todavía se conseguía desregular más a RAS51, y con lo cual se conseguía todavía más muerte celular cuando asociábamos el inhibidor de PAR en pacientes con depleción de PTEN. Y ahora mismo tenemos en marcha pues, estudios con inhibidores de PAR como niraparib, y luego pues, viendo el racional pues, parece muy interesante combinarlo con inhibidor de la vía de PI3K, en este caso usando inhibidor de mTORC1 y también inhibidor de AKT. Y a raíz de esto se ha publicado este ensayo fase 1 en ASCO de este año, usando olaparib con virtusertib. Se ha visto que es una combinación bien tolerada, y en el subgrupo de cáncer de endometrio se objetivaron respuestas de en torno a un 27-30%, y en todas las histologías, tanto endometrioide como seroso, con lo cual una combinación a tener en cuenta en el futuro. En cuanto a la inmunoterapia, pues como no, también es un tumor en el que se está empezando a investigar, y bueno, pues ahora tiene mucho sentido, porque se ha visto que los subtipos pole ultramutado y con inestabilidad de microsatélites hipermutado tienen alta carga mutacional que puede predisponer a una respuesta a la inmunoterapia, y además se correlaciona con la expresión de PD1, y no olvidemos que un 26% de las recaídas presentan estos dos subtipos.
Datos que se han ido comunicando, pembrolizumab, cuando se analiza el subgrupo de carcinomas de endometrio, se ve que hay un 13% de respuestas parciales y que el estatus de mismatch repair predice el beneficio clínico. Y lo que os he comentado previamente, el lenvatinib, se ha visto que además de su efecto antiangiogénico disminuye también los macrófagos asociados a tumor, con lo cual podía ser un buen compañero para asociar con inmuno, y esto ha dado fruto a este estudio fase 1b2 comunicado en ASCO usando la combinación lenvatinib y pembrolizumab, en el que se han visto porcentajes de respuesta a las 24 semanas de 50%. Y actividad tanto en mismatch repair funcionante como disfuncionante. Hay muchísimos estudios en marcha, en este caso pembrolizumab, sin seleccionar por estatus de mismatch repair, seleccionando en pacientes pole e hipermutados. En este caso también os traigo un estudio fase 0 que yo creo que deberíamos extender en la investigación del cáncer de endometrio, en el que se da el tratamiento cuando se hace la biopsia inicial con diagnóstico de cáncer de endometrio y hasta que se opera la paciente para ver cambios moleculares y ver si nos merece la pena continuar en el desarrollo del fármaco en cuestión. En este caso, esta es la estrategia que está utilizando este estudio. Y después, pues combinaciones, en este caso durvalumab con tremelimumab y también junto con quimioterapia. Y bueno, aquí os ponía, perdonad. Otras vías moleculares donde se están haciendo estudios pero muy preclínicos, la vía de RAS, Wnt, beta-catenina, ciclo celular, TGF-beta. Ya como conclusión es decir que la nueva clasificación ha conseguido integrar de una mejor forma los elementos morfológicos, moleculares y biológicos, y que esto nos ha permitido identificar las vías moleculares donde dirigir el desarrollo de nuevos fármacos. El problema que tenemos es que no conocemos el papel real de estas mutaciones o qué papel están determinando en el crecimiento de esa célula en concreto. Por ahí es por donde pueden haber venido las resistencias y los pobres resultados de estos fármacos. Y bueno, pues que necesitamos un poquito identificar nuevos biomarcadores. Y nada, muchísimas gracias por la atención.